el psiquiatra Michael Fitzgerald comparó las características de más de 1.600 personas diagnosticadas con autismo con la biografía de algunos de los personajes más famosos de la historia, y ha encontrado indicios que indicarían que algunos de los grandes genios de la historia padecían de alguna forma de autismo. Según Fitzgerald, los genes del autismo producen personas altamente creativas, con gran capacidad de concentración, que no encajan dentro del sistema educativo, que frecuentemente tienen relaciones sociales muy pobres, escaso contacto visual, suelen ser un poco paranoicas, pero tienen un fuerte sentido de la ética y la moral. Además, pueden permanecer más de 20 o 30 años concentradas en un mismo tema, sin importarles lo que las demás personas piensen. Según Fitzgerald, la psiquiatría tiende a centrarse en los aspectos negativos de estos trastornos psicológicos, pero su trabajo demuestra que los trastornos psiquiátricos también pueden tener una dimensión positiva. Estos son algunos de estos genios que Michael Fitzgerald considera que tenían muchas características emparentadas con el autismo. El primero es Albert Einstein. Este es un caso que siempre se menciona, y es verdad que de niño Einstein tenía problemas de comunicación, un comportamiento rutinario y además era bastante obsesivo. Su padre decía del joven Albert que de niño se portaba muy bien, era muy tranquilo, también era tímido y solitario y parecía vivir aislado del mundo. Pero también es cierto que de adulto Einstein llegó a tener muchas amistades, incluso llegó a enamorarse muchas veces. Y estos son comportamientos atípicos para alguien con autismo. Aún así, expertos insisten en asegurar que otra de sus características, como la torpeza física, se corresponden con el diagnóstico típico de alguien con síndrome de Asperger. En cuanto a Isaac Newton, parece ser el caso típico de autismo, pues raramente hablaba, tenía un carácter tímido y no era nada bueno conversando. Raramente recibía visitas o visitaba a alguien, porque siempre estaba estudiando y estaba tan concentrado en lo que hacía que muchas veces se olvidaba hasta de comer. Newton era también muy distraído. Se cuenta una anécdota que Newton, buscando comprobar el tiempo que demora un huevo en cocinarse, se dispuso a comprobarlo experimentalmente. Para ello llenó una cacerola con agua y la puso al fuego, y en él introdujo su reloj de bolsillo, mientras ansioso, con un huevo en la mano, vigilaba el tiempo que iba transcurriendo. También Newton era detallista al extremo y capaz de actitudes bastante excéntricas. Y si hablamos de actitudes excéntricas, nuestro siguiente personaje es Nicolás Tesla. Tesla fue un físico serbio considerado como uno de los más importantes inventores de la historia, y es el promotor más importante del uso de la energía eléctrica de manera comercial. Tesla era bastante excéntrico. Estaba obsesionado con los números, a los cuales les daba propiedades particulares, sobre todo al número 3. Se dice que no entraba a ninguna habitación cuyo número sea un múltiplo de 3. Igualmente, masticaba la comida un número exacto de veces que tenía que ser un múltiplo de 3. Tesla también acostumbraba a hablar solo. Tesla también estaba obsesionado con la higiene, a tal punto de rechazar el contacto físico con las demás personas. Y estaba tan obsesionado con su trabajo que consideraba que dedicarse a alguna otra actividad sería una pérdida de energía innecesaria. Y aunque organizaba cenas a donde invitaba a personas muy importantes, lo cierto es que nunca comía con ellos, y prefería hacerlo solo. Uno de sus pocos amigos estuvo diagnosticado con autismo, y junto con él inventaban historias fantásticas como entretenimiento en las cuales se refugiaba. Otro detalle a agregar es que Tesla permaneció toda su vida célibe. En cuarto lugar tenemos a Mozart. Mozart es considerado el padre de la música moderna occidental y uno de los pianistas y compositores más importantes de toda la historia. Con tan solo 5 años ya componía y pasaba largas horas concentrado solo en la música. Y es que tenía una sensibilidad muy especial para con los sonidos. Su carácter siempre fue muy infantil, pero algunos especialistas vinculan más a Mozart
con algún otro tipo de desorden mental. Se ha planteado la posibilidad de que Mozart tuviera síndrome de Tourette, incluso trastorno obsesivo compulsivo, o algún tipo de trastorno parecido al trastorno de déficit de atención emocional o hiperactividad. Me parece importante en este punto resaltar que muchas de las composiciones realizadas por Mozart se usan en las terapias para niños con autismo, porque ellas tienen algo que hace que sean muy bien aceptadas por los chicos que tienen esta condición. El último genio que voy a presentarles es Sócrates. Aunque Sócrates estaba casado, lo cierto es que muy poco se preocupó acerca de su familia. Más que nada lo hizo por cumplir su deber como ciudadano. Y era tal el descuido de su familia que su esposa Jantipa siempre se lo reclamaba. Y por esta razón Sócrates prefería estar fuera de casa, haciendo lo que a él más le gustaba, que es la filosofía, y así poder evitar este tipo de situaciones incómodas. A pesar de esto, Sócrates siempre mostraba una actitud tranquila y despreocupada, incluso en su forma de vestir descuidada, que evidenciaría un desprecio por las convenciones sociales. Es interesante también saber que Sócrates sufría de epilepsia, la cual es una comorbilidad muy frecuente dentro de las personas con autismo. Sócrates siempre estaba haciendo preguntas, cuestionamientos altamente analíticos, obsesionado por la búsqueda de la verdad, al grado que puede ser visto como algún tipo de obsesión compulsiva, y los interrogatorios a los que sometía a las personas para demostrarles que no sabían tanto como ellos creían que sabían, llevándolas incluso a situaciones bastante incómodas, demostraría su falta de filtro al momento de decir verdades a la cara. Y es que Sócrates tenía una comprensión del mundo única y original, lo que lo llevó a descubrimientos únicos, confiando solamente en su razón y la lógica. Para Sócrates no existía mayor bien que el autoconocimiento. Consideraba que una vida sin la búsqueda del bien y la virtud era una vida que no valía la pena vivirse. Había descubierto que la felicidad no la da el cuidado del cuerpo, sino principalmente el cuidado del alma. Sócrates fue capaz de escuchar esa voz interna, esa que nos dice lo que es lo correcto, y no solo escucharla, sino seguirla. Esa voz que muchos tratan de acallar, porque creen que la vida está limitada sencillamente al cuerpo y a los placeres sensibles. Pero principalmente Sócrates fue capaz de darse cuenta de que la verdadera sabiduría está en descubrir que, a diferencia de los otros que creen saber algo, él reconoce no saber. Y sin embargo, con sus preguntas llevaba a las personas a cambiar completamente de vida. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Puedes seguirme en mis redes sociales que están en la parte inferior de la pantalla. Y ya lo sabes, espera